Este programa contiene lenguaje sensible y trata temáticas dirigidas a un público adulto. Se aconseja la discreción del oyente. Audible Studios presenta ¿Por qué matamos? The True Crime Factory. Una producción original de Audible. Ha habido épocas en las que la venganza era ley, la vindicta, la satisfacción por el daño o el agravio recibidos. Hace ya siglos que el derecho o la venganza quedó en manos de la autoridad de cada momento y ha ido evolucionando hasta los códigos penales de la actualidad. Ese cambio es una de las bases de lo que se ha llamado civilización o Estado de Derecho. La justicia no está en nuestras manos y no somos nosotros los que decidimos el castigo. Sin embargo, en algunos lugares donde la civilización, tal y como la entendemos, queda lejos, todavía creen en la vindicta o en la ley del talión, en el ojo por ojo y diente por diente. ¿Hasta dónde llegaríamos si nos considerásemos estafados? ¿Y si la presunta estafa tuviese como objetivo la base de nuestro sustento, nuestra ilusión y el centro de nuestra vida? Un ambiente rural, las lindes de las fincas y la explotación ganadera como preocupaciones esenciales nos brindan el telón de fondo. Un desacuerdo entre amigos, unido al carácter poco dialogante y de arreglar las cosas a puñetazos de uno de ellos, al más puro estilo del salvaje oeste, desencadenan la tormenta perfecta. Y como en muchas ocasiones, muchos pierden y pocos o nadie ganan. Todo lo que escucharéis a continuación ha sucedido. Los hechos, los nombres y los lugares son reales. Algunos diálogos han sido dramatizados, pero su contenido consta en documentos o procede de testigos que estaban en el lugar de los hechos. Relatamos crímenes reales, con una pregunta de fondo. ¿Por qué matamos? Hola, soy Carles Porta. Gracias por escucharnos. El Valle de Mena, en la provincia de Burgos, es una zona rural y montañosa. Está al norte de la provincia y colinda con el sur de Vizcaya y Álava y con la Comunidad de Cantabria. Es una zona de ganaderos donde casi todos se conocen y donde la mayoría de problemas, cuando los hay, se solucionan entre familias. Pocos asuntos llegan al cuartel y aún menos al juzgado. En un pequeño caserío del valle, en Berrandúlez, un lugar totalmente abandonado, es donde tiene lugar nuestra historia. Aunque para los investigadores esta no empieza en el Valle de Mena, sino unos kilómetros más al norte, ya en territorio vasco. La situación geográfica y el perfil de algunos de los protagonistas serán importantes para intentar entender por qué los humanos matamos a humanos. ¿Por qué matamos? Los ganaderos homicidas. El 15 de febrero de 2012, a las 10:15 de la noche, la central de la policía vasca recibe una llamada en la que denuncian que hay un vehículo ardiendo junto al cementerio de la localidad de Lauquíniz, situada a unos 17 kilómetros al norte de Bilbao. El suboficial Hugo Prieto es el especialista jefe del área de delitos contra las personas de la Ertzaintza. La primera información es un incendio de un vehículo al lado de un cementerio en Lauqui. Se desplazan hasta allí compañeros de la comisaría de Guecho y lo que ven es un vehículo, un todoterreno ardiendo, y nos llama la atención que en el exterior del todoterreno hay un zapato, el cual tiene una prótesis, tiene una calza dentro, mejor dicho, una prótesis. Un Toyota calcinado y un zapato con una prótesis al lado del vehículo. Los ertzainas creen que lo más probable es que en el interior se encuentre el cadáver calcinado del propietario del zapato, aunque a simple vista no lo ven. Habrá que esperar a que se haga de día y se enfríe el vehículo para poder realizar la inspección ocular. Van los compañeros de policía científica y, empiezan a estudiar las causas del incendio. Es decir, una de las cosas que nosotros les preguntamos es, ¿hay cadáver dentro? El inspector jefe de la policía científica de la Ertzaintza es Iñaki Irusta. Ellos efectúan la inspección ocular. Y nos avisan
que vayamos a hacer la inspección ocular de ese vehículo, accedemos al mismo y lo que hacemos es un cribado. En estos casos de vehículos calcinados, una vez verificado el número de bastidor y demás cuestiones, lo que se hace es un cribado de todas las evidencias que se encuentran en el interior del mismo. Se localiza munición, porque este también era cazador, se localizan monedas, se localizan demás elementos y en ningún momento aparece nada que nos haga relacionar que en el interior había un cuerpo humano. Los compañeros nos descartan que haya dentro ningún cadáver porque podría estar calcinado, pero no se habría quedado nunca ceniza, o sea, podría estar el cadáver dentro. No parece ser que no coge tanta temperatura, porque al estallar los cristales, etcétera, bueno, pues no coge la temperatura suficiente como para hacerlo polvo al cuerpo, no siempre quedarían huesos o el cuerpo calcinado. El vehículo no está lo suficientemente calcinado como para eliminar completamente unos restos humanos si hubiesen estado ahí. Deben coger una temperatura y estar bastante, un proceso muy largo digamos, de combustión y hubiésemos dado con ello. Es decir, siempre hay algún elemento. En la inspección ocular se localizan los restos de lo que podría ser un teléfono móvil. Se le aplican reactivos para ver si hay restos de sangre y no obtienen resultados. El caso es extraño. Un vehículo calcinado, un zapato con una prótesis y ningún cadáver dentro del coche. El primer paso es identificar al propietario del vehículo. Se trata de una mujer. Llamamos a ver si es un vehículo, dice que no es suyo, sino es suyo, pero que lo utiliza Chechu Ezquerra, Javier Ezquerra, y que no está. Según explica el inspector Iñaki Irusta, a primera hora de la mañana la mujer de Javier Ezquerra ya había puesto una denuncia por desaparición porque su marido había salido el día anterior por la mañana y no había vuelto a dormir. Una denuncia interpuesta, una desaparición. En este caso, su cuñado y su mujer también. Que como llevaba prácticamente 24 horas, más o menos, que no había dado señales de vida a su marido, en este caso, y que había quedado con unos hermanos ganaderos en la zona de Villasana de Mena para firmar algún acuerdo sobre algunos terrenos y que no había vuelto, que no daba señales y que no había vuelto. La mujer del desaparecido identifica la prótesis de su marido y el calzado que ha aparecido en el exterior del vehículo. Sí que es un zapato de los que utiliza Chechu. Es uno de los suyos, lo reconocen como de Chechu. Pero si el cadáver no está en el interior del vehículo, ¿por qué hay un zapato fuera del coche? ¿Qué ha pasado con Javier Ezquerra, a quien todos conocen como Chechu? ¿Por qué el calzado? ¿Por qué el zapato? Yo creo que era para llamar la atención o despistar de que en el interior del mismo estaba el cadáver. Y dejan ese zapato en el exterior del vehículo. Con lo cual descartamos que ahí estuviera el cuerpo de Chechu. Lo cual nos abre dos hipótesis, ¿no? O es una fuga voluntaria y lo que está haciendo es simular su muerte o realmente lo que ha ocurrido ha sido una desaparición forzada, ¿no? ¿Quién es Javier Ezquerra? Chechu. ¿Y qué hizo las últimas 24 horas antes de desaparecer? Estas son las primeras preguntas que tiene que responder la Ertzaintza. Abrimos todas las posibilidades. Una de ellas era la fuga voluntaria. Chechu era un abogado que ese día lo que hacemos es como con todos los casos, intentar reconstruir todas sus primeras 24 horas y después nos vamos yendo más atrás, ¿no? Conociendo esas 24 horas o esas 48 horas, luego intentamos llenar las lagunas de las horas siguientes a su desaparición. José Javier Ezquerra Uriarte es un abogado vasco de 49 años que vive en la localidad de Mungía, en Vizcaya. Su entorno íntimo y los compañeros de profesión lo conocen como Chechu. La periodista de sucesos del diario El Correo, Ainhoa de las Heras, se hace cargo del caso para su periódico. Chechu es un abogado, para algunos será un encantador de serpientes, para otros un buen abogado con visión de negocio. Chechu tenía una familia con 2 hijos, vivía en una zona, la Bilbaína, que es una zona de lujo de aquí, llevaba un tren de vida importante. El 15 de febrero, Chechu se había despedido de su mujer, como cada día, para dirigirse al trabajo. Ese día tenía previsto trasladarse a Burgos porque había quedado con unos clientes ganaderos. Sabemos que Chechu se había despedido de su mujer porque tenía que ir a hacer unas gestiones a Villasana
pues por un tema de unos contratos con unos ganaderos. Sabíamos que a las 4 de la tarde había quedado con otro cliente en Bilbao y empezamos a indagar, ¿no? A ver si había acudido a todas sus citas, ¿no? Se supone que el abogado acude a la cita con los ganaderos. Son dos hermanos, Doroteo y Ángel Braceras, que tienen una ganadería en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos, tal y como relata el suboficial Prieto. Efectivamente, a la cita que tenía con los hermanos Braceras sí que habían acudido, de hecho habían ido incluso al juzgado, pero a la cita de las 4 de la tarde no había acudido. Chechu llamó a su cliente de Bilbao para confirmar la cita, pero no llegó a presentarse. Sin embargo, sí le había llamado poco antes de comer, o más o menos a esa hora de la hora de comer, sí que le había llamado para decirle que llegaría a la cita, ¿no? Pero nunca llegó a esa cita. Por lo menos sabemos que a esa hora estaba vivo, ¿no? Estaba en ese momento. Reconstruyendo toda su itinerario de ese día, sabemos que queda en el bar El Paso con Teo, de los hermanos Braceras, quedan allí. Sabemos que después se marchan al juzgado. La Erchancha sabe que el abogado había quedado ese día con los hermanos Braceras y que esa fue la última cita a la que acudió. Así que los investigadores toman declaración a Doroteo y Ángel Braceras. Lo que hacemos es, al desaparecido Chechu, pues si has quedado contigo, voy a hablar contigo. Que además es algo que que entiendo que una persona lo está esperando. Es decir, si yo sé que tú has quedado conmigo y tú has desaparecido, yo estoy esperando que la policía venga a hablar conmigo porque era conocido que tú y yo habíamos quedado. El hermano mayor de los Braceras, Doroteo, es un ganadero recio, duro, parco en palabras. El hombre relata ante la policía que habían quedado con el abogado para firmar unos contratos. Ellos tienen una parte de un terreno y la otra parte la tienen alquilada. Esa parte alquilada se va a poner a la venta y como tienen un derecho de retrato, es decir, tienen derecho de compra de esos terrenos antes que cualquier otro comprador, siempre y cuando depositen una cantidad de dinero como aval, ¿no? Y eran necesarios 500.000 euros, que era, no llega a 500.000, 400 y pico mil euros, que era lo que costaba, valían esos terrenos. Chechu Ezquerra es el encargado de presentar esos papeles, pero también es la persona que les dejará el dinero, casi 500.000 euros, para poder llevar a cabo la compra. Según lo que nosotros sabemos es que se había formulado un contrato para hacer valer el derecho de retracto y había que depositarlo en el juzgado. Se hace, pero a la vez también el que les va a dejar el dinero es Chechu. Y hay un contrato de reconocimiento de deuda que tienen que firmar tanto Ángel como Teo, como Doroteo. Era conocido que Chechu y los hermanos Braceras habían quedado para ir a entregar esa documentación al juzgado y luego había una cita con Ángel y con Teo para firmar ese reconocimiento de deuda y era conocido porque en su despacho lo sabían. Esa cita de la mañana se hace. Luego, después de salir del juzgado, nos reconoce que van a comer al 4 y comen en el 4. Solo Teo y Ángel no va. Ángel está con sus ganados y sus cosas. Es una familia que tiene muchas cabezas de ganado. Terminan de comer y, según Teo, se despide. Chechu se va para Bilbao y él se va para sus terrenos de Barranduria. En teoría, a una hora en la que él, Chechu, debería de haber llegado a la cita que tenía a las 4 de la tarde, a la que nunca llegó. Según la versión que Doroteo Braceras, Teo, da a la Erchancha, después de comer cada uno cogió su coche y él se fue hacia la ganadería. Pero algunos datos no encajan. Teo dice que se marchan cada uno en su coche. Y nosotros podemos decir que el coche de Teo quedó estacionado enfrente del bar El Paso hasta las 6 de la tarde. Así lo asegura el propietario del bar El Paso. El bar El Paso está en la localidad de Maltrana de Mena. De allí se desplazan hasta el juzgado de Villarcayo y sobre las 13 horas vuelven al bar El Paso. Toman algo y deciden ir a comer al restaurante 4, que está a 6 kilómetros de allí, en la capital del valle, Villasana de Mena. Por tanto, parece difícil que Chechu y Teo hayan abandonado el restaurante en dos coches diferentes. Esta no es la única incongruencia en la declaración del ganadero. Es cuando ya vamos recopilando toda la información. A medida que vamos obteniendo la información, vamos viendo que lo que nos están contando no es verdad, ¿no?
La telefonía móvil es el mejor confidente de los investigadores. La Ertzaintza pide a las compañías telefónicas la información que arrojan los posicionamientos de los móviles de los hermanos Braceras y del abogado desaparecido. Nosotros, cuando vamos analizando la información que nos va llegando, vamos viendo que los teléfonos móviles no nos marcan eso, ¿vale? Sabemos que se van desplazando y que el último posicionamiento nos cantan a los dos en la zona de Berrandúlez y posteriormente llega el teléfono de Ángel. Es decir, Teo y Chechu no se separan después de comer, tal y como ha declarado el ganadero, y Chechu no va a su cita en Bilbao. Los dos teléfonos se dirigen hacia la finca de Berrandúlez. Esos movimientos, ¿no? Nos van cantando esos movimientos. Luego hay un momento que dejan de cantarnos el movimiento, ¿no? Es decir, hay un momento que lo apagan y no tenemos ese salto de los repetidores. El Chechu se queda en Berrandúlez y no recuerdo si sobre las 5 de la tarde o una cosa así, ya deja de funcionar. Hay unas llamadas que recibe porque no contesta y ya no contesta y ya deja de funcionar. El teléfono de Chechu se queda en Berrandúlez. Solo se mueven los de los hermanos Braceras. Es decir, fueron al juzgado con el coche de Chechu, fueron a comer con el coche de Chechu y luego con el coche de Chechu se desplazaron a la zona de Berrandúlez, que son los terrenos famosos que estaban en litigio. ¿Por qué sabemos que se desplazan? Bueno, pues por los diferentes movimientos y geolocalizaciones de sus teléfonos móviles. Además, recordemos que el propietario del bar El Paso donde comieron Chechu y Teo asegura que el coche del ganadero estuvo aparcado frente al local al menos hasta las 6 de la tarde. Claro, con esta información nosotros, la siguiente hipótesis, la siguiente línea de trabajo que hacemos es, vale, sabemos que estaba en Berrandúlez, pero tenemos el coche de él aparece en Lauqui. Bueno, ¿cómo va el coche de Chechu hasta Lauqui? Sabemos la hora, entonces nos cogimos todo el corredor del Cadagua, que es la carretera que nos llevaría hasta Lauqui, y cogemos todas las cámaras de tráfico desde la última hora que tenemos, que sabemos que estaba en Berrandúlez, hasta la hora que aparece el coche. Es decir, un montón de horas de imágenes que otro compañero pues se tuvo que ver todos los coches que iban pasando. El corredor de Cadagua une Burgos con Euskadi por la autovía BI 636. De Berrandúlez hasta Lauquiz, también conocida como Lauquíniz, hay una distancia de unos 50 kilómetros. Lo que se observa es en las cámaras del corredor del Caragua, que es la zona de Balmaseda que vienes hacia aquí, del Valle Menaki, cómo pasan dos vehículos todoterrenos. Uno es este, el que estaba calcinado, y otro es el vehículo de los hermanos Braceras. Lógicamente conducidos por cada uno de ellos por una persona. Las imágenes no son muy nítidas, pero captan el Toyota de Javier Ezquerra seguido por un Land Rover Discovery. Los dos vehículos circulan a una velocidad similar, uno detrás del otro, en una autovía vacía y de noche. Es evidente que los dos coches van juntos. El que nos parece que es el de Chechu, por la foto no llegamos a ver la matrícula, pero vemos que por la forma del vehículo es el coche de Chechu, y detrás seguido por otro vehículo que por la forma entendemos que es uno de los que utilizan los hermanos Braceras. Esta imagen se la mandamos a la Policía Científica y la Policía Científica nos hace una ampliación de esta imagen, la trabajan para aclararla un poco y tenemos la suerte de que el coche de los hermanos Braceras en la parte trasera tiene un par de golpes en el plástico que cubre la rueda de repuesto y luego tiene en la lámina, una de las láminas que oscurecen los cristales de la parte trasera, hay una parte que la tiene despegada y eso se aprecia en esa foto. El inspector Irusta y su equipo amplían y analizan al detalle los fotogramas de las cámaras de seguridad de la autovía la noche del 15 de febrero. Tenía algunos golpes en los laterales, observamos la matrícula, observábamos las anomalías que presentaba. Lo que sí observamos es un poco los datos, las matrículas, las anomalías que presentaba el vehículo de los Braceras y demás. Y a partir de ahí ya nos da que pensar que esos vehículos habían sido trasladados por otra persona que no era el abogado. Tienen imágenes de los vehículos, pero no pueden ampliarlas lo suficiente como para poder determinar la identidad de los conductores.
Y lo que se puede observar es que pasan dos vehículos de unas de las características a las que hemos comentado, pero no se llegan a observar ni de definir las caras ni las personas que conducen los mismos. No saben quién conduce los coches, pero tienen claro que los hermanos Braceras no dicen la verdad. Los policías creen que Teo no se despidió de Chechu después de comer. Los dos juntos hasta la finca en el Toyota. Posteriormente cogieron el Toyota y el Land Rover y dejaron al primero al lado del cementerio de Lauquiz, donde apareció calcinado. Él nos cuenta que se separan, después de comer se separan. Nosotros todavía estamos analizando la información y no tenemos las herramientas o los indicios suficientes para ponerle encima de la mesa que nos está mintiendo. Hay más incongruencias cuando se comparan sus declaraciones con las que ofrecen diferentes testigos. Los Braceras aseguran haber tomado una cerveza en el bar El Paso hacia las 6 de la tarde, pero el camarero lo desmiente. Hay un testigo que dice, ellos en su declaración dicen que se paran en el bar El Paso a tomarse unas cervezas y tal, a última hora de la tarde. Ellos declaran eso. De hecho, tomamos declaración en eso que ellos cuentan antes de estar detenidos. Oye, pues nosotros hicimos esto, incluso hemos estado tomando algo allí, no éramos nosotros los del coche. Tomamos declaración al del bar El Paso y en un primer momento nos dice que sí, que estuvieron aquí, pero que estuvieron tarde, ¿no? Alrededor de las 11:30, una cosa así, que es compatible con la vuelta. Pero después nos vuelve a decir, nos dice, no estoy tan seguro, porque si en realidad no lo recuerdo yo, sino que es porque me lo ha hecho recordar Doroteo, que ha venido. ¿Te acuerdas que el otro día vinimos, estuvimos, pero realmente no tengo yo el recuerdo, sino me ha hecho surgir el recuerdo a mí, Doroteo?